entonces nosotros continuamos con los temas que estamos llevando sobre Hechos de los Apóstoles. Este es el mensaje número 14 de esta serie de temas y estamos ubicados, hermanos, ya en el capítulo número 6. Estamos estudiando el capítulo número 6 del libro de los Hechos. Hace 8 días veíamos los primeros diáconos de la iglesia, versículos del 1 al 7. Ya hemos visto allí 7 diáconos que fueron elegidos porque los discípulos dijeron: no podemos dejar la oración y la palabra para servir a las mesas, para prestar un servicio. Dijimos que servir a las mesas tiene que ver con un servicio que se le presta a la comunidad, y en ese caso, dado que tenían todas las cosas en común, entonces era muy importante obviamente atender esta situación. Ahora, después de que se eligen los 7 diáconos, hay 2 diáconos que van a sobresalir, que es lo que ahora vamos a comenzar a mirar. El primero de ellos es Esteban, que va a ocupar lo que sigue del capítulo 6 y todo el capítulo 7. Y luego vamos a mirar al otro, que es Felipe, como el gran evangelista. Y esto obviamente nos va a introducir ya a lo que tiene que ver, como habíamos dicho nosotros, que el libro de los Hechos está compuesto pues por, principalmente está la división, está en Hechos 1:8. Dice: me estaréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que hasta ahora se ha concentrado en Jerusalén. Ya está la iglesia en Jerusalén. Y de alguna manera, hermanos, porque creemos en la divina providencia de Dios, esta situación que le va a pasar, porque el tema de hoy es la persecución contra el diácono Esteban. Por 8 días miraremos el discurso de Esteban y posiblemente su muerte. Pero el ministerio de Esteban es un ministerio tan relámpago que uno no lo ve mucho. Sencillamente es el único discurso que él se predica, un discurso largo. Inclusive Hechos registra el discurso más largo de Hechos, es el de Esteban. Eso lo vamos a estar viendo dentro de 8 días, pero fue el único discurso que él predicó, y automáticamente y inmediatamente lo matan a él. Pero esto, hermanos, Dios lo permite pues de alguna manera para que la iglesia se mueva, y a partir de ahí la iglesia comienza a ir a lo que es Judea, a Samaria, y luego va a lo último de la tierra. Así que todo, hermanos, todo está en la divina providencia de Dios. Hay que valorar cualquier situación, hermanos. Sé que algunos no entienden así, pero hay que valorar cualquier situación que nos pase. Cualquier cosa que nos pase está en las manos de Dios con un propósito, y tenemos que aprender a saber. Porque alguno va a decir: bueno, pero ¿cómo es posible si este era un diácono? Porque lo vamos a ver, hermano, con unas características impresionantes de su carácter. Si era un hombre dedicado al Señor, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué murió de esa manera? Porque Dios, hermano, decide cómo son las cosas. Tú y yo no podemos decidir en Dios. Vamos a mirar el capítulo número 6, versículo entonces del 8 al 15, que es donde vamos a estar ahora mirando el tema de la persecución contra el diácono Esteban, uno de los 7 diáconos que fue elegido. Dice Hechos 6:8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok. Como ya les dije, esta es una especie, se cree que esta es una transición entre Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y era necesario que esto pasara. Hoy vamos a mirar 4 cosas en este tema de la persecución contra el diácono Esteban. Primero, el carácter y la obra sobrenatural de Esteban. 2, la sabiduría superior de Esteban. 3, Esteban es llevado al concilio. Y 4, las acusaciones falsas contra Esteban. Y luego miraremos el sermón de Esteban y su muerte. Vamos con la primera parte, el carácter y la obra sobrenatural de Esteban. En un solo versículo, hermano. Versículo 8 nos hace un resumen
del carácter de Esteban. ¿Quién era Esteban? Y también nos hace, obviamente, de su vida sobrenatural que llevaba. Dice el versículo 8, y Esteban, note, lleno de gracia y de poder, ahí habla de su carácter, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora note que está hablando de un diácono. Algunos dicen, él no solamente fue un diácono, sino que llegó a ser más que un diácono. De hecho, algunos lo llaman, llegó a ser como una especie de evangelista, pero se predicó solo sermón. Ahora, no sabemos si hubo decisiones, la Biblia nos dice que lo que sabemos es que hubo un alboroto y por eso hubo una persecución mayor y tuvo que el pueblo salir de Jerusalén a llevar la palabra a otros lugares. Bien, entonces ya dijimos, Esteban es uno de los 7 diáconos y se conoce como el primer mártir de la era cristiana. Bueno, primero fue Jesucristo, pero acá el primer mártir de la iglesia es Esteban diácono. Además de las 4 características o parte de su carácter que ya habíamos visto, bueno, 3, pero hay una que resume todo, hay 2 más. Y entonces vamos a mirar esas 4 características, bueno, son 3, pero digo 4 porque hay una que lo resume y lo hemos visto en Hechos capítulo 6, versículo 3 y versículo 5. En Hechos capítulo 6, verso 3 leemos, dice, cuando iban a buscar a los diáconos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y esta es la primera cualidad, de buen testimonio. Ahora, ¿qué hace que una persona tenga buen testimonio? Bueno, ya vamos a ver entonces las características que tenía Esteban que le hacen ser de buen testimonio. Y hermano, y esto es muy importante porque lamentablemente lo que se dice hoy de iglesia no es de buen testimonio. Es muy impresionante. Yo leí un artículo esta mañana donde decían que está aterrado, que porque un pastor hizo un estudio y en la mayoría de las iglesias de todo el mundo se llega a la conclusión de que únicamente el 10% evangelizan, comparten la fe, y que hay un 90% que nunca le han compartido. El artículo decía, nunca han ganado un alma para Cristo. ¿Y qué va a pasar en el cielo? Y yo no contesté, pero casi contesto, pero lo aterrador es que el 80% de esa gente ni son cristianos. Ese es el punto. Porque se espera, hermanos, que una persona que es cristiana tenga un testimonio bueno. Y cuando hablamos del testimonio, no solamente nos hablamos de una vida de Cristo, un carácter como lo vamos a ver ahora, es que el testimonio también tiene que ver, hermano, con una vida de testificar, de hablar acerca del Señor Jesús. Así que un hijo de Dios, hermano, si no comparte la fe, si no habla de la fe, pues hombre, habría que comenzar a dudar de ese hijo de Dios. Entonces dice acá, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y ahora, eso es lo que es, pero luego viene y dice, el testimonio que lo da, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Dice que a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 5, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Allá van 3. Note, ¿quién era Esteban? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno de sabiduría. Esteban estaba lleno de fe. Y le agregamos 2 más que dice, y estaba lleno de gracia y estaba lleno de poder. Eso hace que la persona tenga un buen testimonio. Si esto no está en una persona, en un creyente, no habrá buen testimonio. El buen testimonio lo da entonces una persona lleno del Espíritu Santo, es decir, y la palabra lleno acá es que sea controlada o que sea dirigida por el Espíritu Santo y no por mi propia carne, y mucho menos por las personas otras. Una persona llena del Espíritu Santo es controlada o es dirigida por el Espíritu Santo. Recuerden Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. Lleno de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría no solo hablamos de un conocimiento, sino de cómo se aplica ese conocimiento. La sabiduría es diferente al conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento y no sabiduría. Una persona puede tener un poquito de conocimiento, pero mucha sabiduría. Es decir, eso que sabe cómo lo está aplicando a su vida. Y hermano, déjeme decirle, pero tú y yo tenemos un tesoro, tenemos una bodega del conocimiento de Dios. Así que si tú y yo no somos sabios para nuestro diario vivir, es culpa nuestra que no sabemos aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir, y eso es falta de sabiduría. Así que para tener un buen testimonio necesitamos estar llenos de sabiduría, es decir, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento, con la palabra que Dios nos está dando?
Número 3, llenos de fe. Aunque a la fe aquí podemos decir que conoce muy bien la palabra, él cree en la palabra, él confía en esa palabra, es decir, él confía en Dios. Él no confía en sí mismo. Cuando hablamos de una persona que está llena de fe, esa persona, el conocimiento que tiene, le permite confiar en Dios y creer en Dios a pesar de cualquier situación. Lleno de gracia. Ahora tenemos la otra parte, dice que Esteban estaba lleno de gracia. Obviamente aquí no estamos hablando de la gracia de Dios, sí, ese es el resultado, pero no está hablando tanto de la gracia de Dios, sino más bien de, como dice la Biblia de Jesús, palabras de gracia salían de su boca. Algunos creen que esa lleno de gracia era que él tenía una manera de hablar tan dócil, él tenía una manera de hablar, de penetrar a las personas. Obviamente que eso le acarreó la muerte, pero lo que quiere decir es que esa manera de expresarse, de darse a conocer, ahí donde estaba pues la gracia. Y estaba lleno de poder. La palabra poder aquí ya lo habíamos dicho, tenemos que ir otra vez. Resultado de ya lleno del Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero aquí el poder lo vemos como la capacidad o la habilidad dada por Dios para hacer la obra de Dios. Entonces una habilidad que él tenía, una capacidad que tenía para poder hacer la obra de Dios. Entonces ahí vemos a Esteban. Y dice que él estaba lleno, Esteban estaba lleno de gracia, estaba lleno de poder y la obra sobrenatural, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya sabemos que los grandes prodigios acá y las señales pues son las mismas que hacían los apóstoles. Pues vamos a ver estos hombres haciendo eso. ¿Qué indica esto? Esto indica entonces que en esos días pues los dones sobrenaturales estaban vigentes. Y es así. Uno no puede, no solamente los apóstoles, no, los que estaban muy cerca de los apóstoles también tenían la capacidad de ejercer en estos dones de poder, de milagros, todo. Pero obviamente nosotros creemos que una vez con el canon cerrado cesaron estos dones. Por eso mucha gente dice, ¿cómo así? Que solo los apóstoles, pero mire que Esteban, mire que... Sí, pero otra vez, todos los que estaban, los apóstoles y alrededor de ellos, Dios les permitió ese poder. Y porque era necesario acreditar la palabra, como ya habíamos especificado esto, con las señales y prodigios que ellos hacían. Así que Esteban está acreditando con esos milagros que Dios lo llamó a él, y que tiene un poder, y que él es un predicador de la palabra. El pastor MacArthur aquí dice algo interesante. Él dice que él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sugiere que era mucho más que un simple diácono. Dice, por el contrario, sus obras de poder muestran su íntima vinculación con los apóstoles. En la iglesia del Nuevo Testamento solamente los apóstoles Esteban, Felipe y Bernabé realizaron milagros. El tiempo imperfecto para milagro de que hacía es poieo, que es hacía, es decir, muestra que Esteban hacía continuamente esas obras poderosas, sin duda en el mismo efecto que los apóstoles. Entonces, por lo menos vemos ahí. Entonces, no podemos disasociar, hermanos, que hoy día lamentablemente se ve muchos hombres, supuestamente, entre comillas, que hacen milagros, señales y prodigios, supuestamente, pero carecen de carácter. Tampoco podemos, hermano, disasociar el poder, porque el poder no solamente es para hacer milagros y señales, el poder para traer la palabra. Un hombre poderoso en las escrituras, dice por lo menos de muchos hombres de Dios así, pero trae una palabra, pero su carácter no dice mucho. Entonces por eso es muy importante, hermanos, tener estas dos, que de buen testimonio, que tenga un buen carácter, hermano, y tenga una buena enseñanza acá. Ese era Esteban. Ahora el segundo número 2, eso le llevó al punto 2, que es la sabiduría de Esteban, cómo es superior inclusive a los de los demás. La sabiduría superior de Esteban lo vemos en versículos 9 y 10. Estamos en Hechos capítulo 6, versículos 9 y 10, dice entonces, es decir, otra vez, Esteban hacía con la gracia de Dios y con el poder que tenía, estaba lleno de gracia, lleno de poder, señales y milagros. Entonces, o como consecuencia de eso, se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué era una característica que él tenía? Lleno de sabiduría. Y dice que estos hombres judíos de la sinagoga no podían, disputaban con él, pero no podían.
no sé, hermanos, algunos dicen que era la predicación, eran las palabras, porque a eso que lo vamos a ver ahora, que lo van a interrogar por algo que él estaba diciendo en su predicación, aunque vamos a ver el mensaje posteriormente, pero ese no fue el único mensaje, ese es el mensaje que dejó Lucas, pero hubo otros que hizo que estos hombres pues se levantaran contra él. Algunos dicen que eran los milagros, bueno, no sabemos las señales que él hacía, pero dicen que estos hombres se levantaron contra él. De todas maneras, hubo una disputa que ellos tenían. Dice acá, entonces se levantaron unos. Ahora, esto es interesante porque aquí dice de la sinagoga, llamado de los libertos. Pareciera que es una sola sinagoga. De la sinagoga. Creo que yo les había dicho la vez pasada que los judíos donde quiera que vayan, hermano, donde está una ciudad, allí hacen su sinagoga, y para que sea sinagoga deben haber por lo menos 10 judíos, 10 varones. Llama la atención acá, hermanos, que esta gente de esta sinagoga, dicen que se llamaba de los libertos. Esa palabra de los libertos significa libres del yugo romano. Recuerden que habíamos dicho nosotros que cuando ellos, que el problema que hubo con la repartición de las mesas era de hebreos contra griegos, y habíamos dicho, nosotros habíamos definido quiénes eran los griegos y quiénes eran los hebreos. Decíamos que los hebreos eran los judíos natos, los que estaban allí en Jerusalén, en toda Judea. Pero decíamos nosotros que cuando la Biblia habla de los griegos, se refiere a judíos, pero judíos que viven en otras ciudades que no necesariamente es en Jerusalén. Eso le llaman los griegos, judíos griegos. Se les llama también judíos helenistas. ¿Por qué helenistas? Porque ellos habían aprendido la cultura helénica o en este caso la cultura griega. Pero ellos son judíos que aprendieron esa cultura griega y por eso se llama los helenistas. Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí nosotros? Tenemos a esas personas que precisamente son los griegos, y hay varios grupos de griegos acá. ¿De dónde están esos griegos? Aquí lo pueden ver. Dice que ellos venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Es decir, tenemos 4 grupos acá de estos griegos que fácilmente habían formado una sinagoga llamada los libertos, o 3 sinagogas, o 4 o 5 sinagogas. Yo no sé cuántas sinagogas usted puede ver acá. Algunos dicen, está la sinagoga de los libertos, puede ser la de los de Cirene, de esa ciudad, puede ser la de Alejandría, de otra ciudad, puede ser la de Cilicia, puede ser la de Asia, entonces serían 5 sinagogas. Algunos dicen no, por el hecho de que dice de la sinagoga, era una sola sinagoga, pero que albergaba a todas estas personas que son judíos griegos de otras ciudades y venían allí. No recuerdo si el pastor MacArthur que dice que eran 3, que era la sinagoga de los libertos, que era la sinagoga de Cirene y de Alejandría, y de Cilicia y de Asia, porque Cirene y Alejandría pertenecían cerca a la parte africana, y esta otra Cilicia y Asia pertenecían a la parte de Asia Menor. Puede ser que eran 3, no sabemos. Pero lo que sí vemos aquí entonces es que hubo un grupo grande de judíos griegos. Ahora, lo interesante es que Esteban también era un judío griego. Porque, recuerden, cuando hubo el problema de los hebreos con los griegos, ¿qué fue lo que hicieron? Yo no lo dije hace 8 días, pero ¿qué fue lo que hicieron? Los apóstoles dijeron, escojan entre ustedes a 7 varones. Y esos 7 varones, todos los que escogieron eran griegos. Es decir, no eran hebreos, no eran de ahí, sino que eran griegos. ¿Para qué? Porque como ellos estaban quejando de la desatención a sus viudas, entonces era necesario que escogieran de ellos mismos. Entonces, estos griegos, en una, en 3 o en 5 sinagogas, no sabemos, se unieron a disputar precisamente con Esteban. Ahora, la disputa, hermanos, que tenían con Esteban no eran discusiones, eran disputas serias. Se reunían en un lugar, eran debates serios, eran debates moderados. No eran disputas de Facebook como hoy día tenemos por ahí, nada de eso. No, era algo serio, hermanos, que estaban allí y disputaban contra él, y como dice, no podían resistir el espíritu con que Esteban les debatía, les ganó todas las disputas, se las ganaba. Ahora, ¿por qué disputaban con él? Porque se cree inclusive que el mismo Esteban era parte de una de esas sinagogas, o de una de ellas, o la única que había. Pero él era de esa sinagoga, sino que él, cuando vio a Cristo y creyó en Jesús, se salió.
y al recibir la verdad, entonces claro, ahora ellos vienen en contra de él. Es decir, él era uno de los amigos es impresionante todo esto que pasa. No solamente él, de ahí en adelante los líderes eran griegos, por lo menos ustedes sabían que Pablo también fue griego, ¿no? Y él venía de una de estas ciudades de Cilicia. Por lo menos en Hechos 21:39 leemos lo siguiente. En Hechos 21:39 dice: entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar. Es decir, cuando él está dando el testimonio, Pablo, y él habla de quién es, dice: yo vengo de una ciudad también de Cilicia. Es decir, entonces Pablo era también un judío griego, un ciudadano griego también. En Hechos 7:58 vemos que inclusive Pablo perteneció también, pues no solo perteneció, sino que en ese momento parece ser que Pablo pertenecía a esa sinagoga también. Porque mire, en Hechos 21:39, bueno, ya lo leí, no, Hechos 7:58 dice, eso lo vamos dentro de 8 días o en 15 días, y echando fuera de la ciudad, es decir, echándole fuera cuando ya lo habían asesinado, dice que le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero mire que dice que de un joven, así que parece ser que Pablo también pertenecía a una de esas sinagogas, pero era joven. Y en Hechos 8:1, la primera parte, cuando lo vamos a ver después, dice: y Saulo consentía en su muerte. Es decir, Pablo, ahí era Saulo, aprobó la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque él lo conoció en esa sinagoga. Y él dijo: Esteban es un desertor, aunque él era un joven, apenas estaba pues comenzando. Pero esa es la idea, para que tengamos un concepto todo. La idea por la cual se enojan y discuten es porque, además de que les ganaba en sus discusiones, él se había apartado de ellos. Dice la Biblia que aún así no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Un hombre, como dijimos, de buen testimonio, hermano, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de la gracia de Dios, lleno de fe, está lleno de sabiduría. Y aunque él habla amablemente, es decir, no va a herir a las personas cuando habla, aún así, hermanos, no pudieron contra él. Entonces, el razonamiento humano de ellos, pudiéramos decir que no encajaba con la sabiduría de Esteban, porque era un razonamiento que Dios le había dado. Y ahí yo quiero ir a que miremos, hermanos, que no nos confiemos a nuestra propia sabiduría. Esteban no se confió a su propia sabiduría y por eso les ganaba. En Proverbios 9:10 leemos lo siguiente. Proverbios 9:10. Voy a repetir 2 veces para que mi esposa me dice que a veces no paso muy rápido. Ustedes ya saben aquí cómo predico yo doy la cita. Antes iba a la cita, antes yo usaba la Biblia, iba a la cita, pero para no perderme y para ir rápido, entonces yo solo doy la cita y usted la anota y después la busca. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese principio de sabiduría que estaba en Esteban fue lo que lo llevó a responder de esa manera, porque él temía a Dios. Dios nos da la sabiduría, mi amado hermano. No tengo el texto acá, pero el mismo Jesús le había dicho: no se preocupen cuando tengan que enfrentar, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y le va a poner las palabras, así que no tenga temor. Ahora, Santiago 3, 13 al 18, yo quiero que miremos el contraste aquí de la sabiduría, que nos va a mostrar un poco por qué en Esteban había esta sabiduría y en los otros no. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y valga hacernos la pregunta a nosotros esta noche. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si hay alguien que es sabio y es entendido, dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez carácter, testimonio. Pero si tenéis celos amargos, ¿qué era lo que tenían esta gente de la sinagoga? Era esto. Mire el contraste. Tenían celos amargos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, eso lo tenían ellos. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no era que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y estamos viendo entonces, Esteban tiene una sabiduría de lo alto, esta gente no. Ahora miren la sabiduría de lo alto, dice, y vuelve y sigue diciendo 16, porque donde hay celos y contención, que era lo que tenían estos libertos, o de la sinagoga de los libertos,
¿Por qué le llamaban los libertos? Ya dije, porque han sido libres de la esclavitud de los romanos. Dice que allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es la que tenía Esteban, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia siempre en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, ¿quién le va a ganar a esa sabiduría, hermanos? Esteban está lleno de la sabiduría de Dios. ¿Quién le va a poder ganar a ese hombre de esa manera? Número 3, Esteban es llevado al concilio. Ya vemos, Esteban comenzó a predicar, Esteban lleno de gracia, Sabina comenzó a predicar, comenzó a hacer milagros, señales, entonces se vienen los judíos, los griegos judíos que tienen una sinagoga o varias sinagogas, se unieron como sea, y vinieron y lo enfrentaron, debatieron, como ya no pudieron, hermanos. Y mire, que esto es impresionante, pero no sé si usted ha eliminado, usted ha bloqueado personas, o a usted lo han bloqueado, usted lo han eliminado. Cuando uno hace un debate, saben, obviamente uno lo está haciendo en las redes sociales, y si usted va y si usted ve que va por acá y responde bien y a la otra persona la deja un poquito fuera de base, es impresionante, pero inmediatamente en vez de seguir con el debate se meten con la persona y comienzan a herir y comienzan a ofender. A mí me han dicho, usted no es ningún pastor, me lo han dicho. Cuando pasa eso, hermanos, yo no sigo, y si ya me ofenden, yo los elimino. Como yo en el Facebook tengo solamente que pueden comentar en mi muro solo los amigos, entonces si le quito la amistad, ya no ve lo que yo publico, no puede comentar. Si va a comentar, no puede. Eso lo tengo claro hace mucho rato. Yo digo, yo puedo debatir con una persona, pero mientras la persona se meta conmigo, con mi persona, me ofenda, yo en ese momento ya no sigo. Esta gente eso fue lo que hizo. Como vieron que no pudieron con la sabiduría de Esteban, entonces ahora se levantan, porque es así el ser humano. Ya tiran piedra y se van contra la persona, y si no pueden, entonces buscan hasta la misma muerte, y eso fue lo que hicieron. Versículo 11 y 12 dice: entonces, es decir, como consecuencia de esto, de que no podían debatir porque la sabiduría de Esteban era tremenda, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Le llevaron al concilio. Ahora, este ya no es un debate. Bueno, gracias a Dios que al llevarlo al concilio le permiten, antes de matarlo, le permiten hablar, y él se tiene un discurso, un mensaje, que es lo que vamos a ver en 8 días. Entonces Esteban es llevado al concilio. Vamos a leer unas cositas acá. Como no pudieron, hermanos, entonces ellos se meten con engaño y le hacen una inventona y lo llevan al concilio. Entonces aquí vamos a ver algo, y es que hubo unas personas que se dejaron sobornar, porque dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen, y aquí está la mentira, que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, aquí vemos este grupo de líderes que son líderes de una sinagoga, que están sobornando a unos, están dando dinero, y hay otros allí que se están dejando sobornar. Yo pensaba en esto y dije, Dios mío, ¿acaso se olvidaron? ¿Acaso esta gente no es conocedora de la ley? Se olvidaron de la ley. Por lo menos 2 pasajes. En Proverbios 17, 23 dice: el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia, que era lo que ellos querían. Según este proverbio, ellos son impíos entonces, porque están sobornando a unos, y el que se deja sobornar también. Y en Deuteronomio 16, 18 al 19, que es muy conocido, ellos debieron conocerlo. Deuteronomio 16, 18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Hombre, si no es una sinagoga, si son líderes, hay que juzgar con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas asesión de personas, ni tomes soborno. Mire, ahí está.
porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Ahora entendemos por qué él les ganaba y ellos no, ellos sabiduría no tenían. Pero dice, el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces uno ve aquí que esta gente se levanta y busca no sé a quién por ahí, le damos tanto para que diga esto, y se dejaron sobornar y ellos están sobornados. Es decir, hermano, usted no ve a Dios por ningún lado en esa parte. Ahora, las acusaciones y su proceder fue el mismo que tuvieron contra Jesús. Recuerden que estamos hablando de los mismos que crucificaron a Jesús. En Mateo 26, 59, Mateo 26, 59 leemos lo siguiente. Lo mismo que le hicieron a prácticamente estamos hablando de que lo mismo que le hicieron a Jesús se lo hicieron a Esteban. En Mateo 26, 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos, que es lo mismo que están reunidos ahora, y todo el concilio, el mismo concilio que está reunido ahora, buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Vio? Ellos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Uno cuando mira a este, Dios mío, a Esteban le pasó lo mismo que a Jesús. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Y dos, porque uno solo no se puede. La ley decía que tenía que ser dos o tres. Así que consiguieron dos. Al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿No le parece coincidencial que es lo mismo, la misma palabra de derribar el templo y hablando en contra del templo? Ahora, con este falso testimonio, ellos alborotaron al pueblo y a los integrantes del concilio, pues para poder tratar el asunto. El versículo 12 dice, y soliviantaron al pueblo, al conseguir estos falsos testigos, a los ancianos y a los escribas, y luego dice, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. La nueva versión internacional que yo quise traerla para, aquí dice soliviantaron, aquí dice agitaron al pueblo. Soliviantaron acá es que lo agitaron, o sea, hubo un alboroto, alborotaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la fe, y se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Aquí dice consejo, allí dice concilio. Con esa acusación, hermanos, ¿para qué lo llevaron allá? Para acusarlo de esa manera y después llevarlo a la muerte. Ese es el propósito, asesinarlo. Ahora lo lograron. Pero otros días vamos a ver que por lo menos le permitieron hablar y se jala tremendo el discurso que lo vamos a ver. Ahora, en la ley, hermanos, habían 3 delitos graves que los judíos no podían pasar y que eran dignos de muerte y traían la pena de muerte: hablar mal de la ley, hablar mal del templo y hablar mal de Dios. Esas 3 cosas eran castigadas para los judíos con pena de muerte: hablar mal de la ley, hablar mal del templo y hablar mal de Dios. Así que esa es la razón y eso es lo que ellos hacen precisamente. Entonces miremos el número 4, las acusaciones falsas contra Esteban. Ahí entramos a mirar esas acusaciones que le hacen. Voy a leer, aunque después miramos más detalladamente. Versículo 13 y 15. Hechos capítulo 6, versículo 13. Recuerda lo que está pasando. Hay un debate después, como no pueden porque Esteban se los lleva en la sabiduría. Entonces ahora traen testigos falsos, los ponen. ¿Para qué? Para alborotar al pueblo. Primero los testigos falsos para alborotar al pueblo, para alborotar también a los ancianos, a los escribas, y luego provocar todo esto un consejo, un concilio donde ahora lo van a juzgar. Y ahora lo llevan al concilio, y ya en el concilio miren lo que pasa. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, ya están en el concilio, este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Está tremendo, no cesa de hablar. Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, es decir, los que iban a decidir, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, los testigos falsos entonces le acusaron de blasfemar contra la ley y contra el templo. Recuerden que eran 3 cosas. No se podía hablar contra el templo, no se podía hablar en contra de la ley, no se podía hablar en contra de Dios. ¿Y estos qué es lo que dicen? Dicen los testigos falsos, este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, contra el templo y contra la ley. Con eso ya era suficiente, con una sola era suficiente para llevarle a la muerte.
Pero ahí entonces vemos que le hacen la acusación. Y como ya lo dije, hermanos, a Jesús lo habían acusado de la misma manera. Y eso lo hacen ahora con Esteban. Pero vamos a mirar otro pasaje que es lo mismo que le hacen a Jesús. Marcos 14, para que veamos algo allí también. Marcos 14, 55. Vale, hasta el 59. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Otra vez lo mismo. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Traigan un mentiroso y verá que cae ahí mismo. Difícil. Traigan dos mentirosos, aunque le digan la versión, ellos no van a concordar. Y eso pasaba acá. No lo hallaron. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, le pasó lo mismo que a Jesús, vean, a Esteban. Levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, no del falso testimonio, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Le hemos oído decir eso. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Es decir, estaban acusando a Jesús de que él dijo que iba a destruir este templo. De alguna manera parece ser que ese mismo mensaje, de una manera diferente, aplicándolo Esteban lo estaba llevando, porque también fue acusado, o tal vez por decir, bueno, ellos están hablando de eso. Pareciera que la acusación contra los discípulos también era esa. Jesús dijo que iba a destruir este templo, así que estos seguidores de Jesús también quieren hacer lo mismo, y por eso acusaron a Pablo de esa manera. Pero la realidad es que Jesús nunca habló de destruir el templo, ni siquiera estar en contra de la ley. Miremos estos pasajes. En Juan 2:13, yo voy a arrancar desde ahí para que lo leamos todo, para que miremos qué fue lo que pasó. Juan 2:13 dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo físico, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí es esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora note que él dijo la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces dice el 18, y los judíos, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Es decir, ¿qué? Tienes celo por la casa de Dios. Entonces, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, y aquí está el punto, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue lo que él dijo. Ahora note, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, ¿por qué el Señor tenía el celo por el templo? ¿O le interesaba ese templo físico? Lo que pasa es que ese templo, hermanos, tipificaba al verdadero templo que era Jesús. Entonces lo que él está mirando es ni siquiera han entendido la realidad del templo. Entonces no lo han entendido. Entonces por eso él dice y compara, ustedes pueden venir y pueden destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba del cuerpo de él, porque ahora el templo, hermano, de ahí en adelante dice que Jesucristo es el templo, porque Jesús es la morada plena del Padre, plena de Dios. Entonces eso no lo entendieron ellos, y lo que Jesús veía era que fallaban inclusive en la tipología. Todos los judíos en el Antiguo Pacto tenían que ver ese templo aquí al cual estamos nosotros yendo, nos habla del verdadero templo que es Jesús. También ellos le acusaban de ir en contra de la ley. ¡Ay, va a cambiar la ley! Pues a Jesús también lo acusaron de la misma manera. Pero nosotros sabemos en Mateo 5:17 que esto no fue así. Dice Mateo 5:17, Jesús les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, para poner fin a la ley. La palabra abrogar es finiquitar, poner fin a la ley. Yo no he venido para eso.
No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Es decir, Jesús es el cumplimiento de la ley. Así que uno puede pensar que lo que Esteban estaba predicando, que tomaron esas malas palabras, es decir, ustedes ahora se congregan en ese templo porque creen que ahí está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios ahora está en el nuevo templo, que es el Señor Jesucristo. Él es el templo que fue destruido por vosotros, pero Él al tercer día fue resucitado, y Él predicaba de esa manera. Ustedes están siguiendo la ley mosaica y ustedes no han entendido que Jesucristo vino y cumplió la ley. Esa ley ya finiquitó, porque el Señor le da el cumplimiento a la ley, y Él es el sabbat que ustedes guardan, y Él es el verdadero sacrificio que ustedes siguen haciendo. Es decir, Él está predicando y está diciendo Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Entonces ellos va a cambiar la ley, por eso lo acusaron. Y ya para la última parte, porque esa fue lo que usaron, vamos a mirar que parece ser que después de que Él le dice, lo acusan a Él, parece ser que el rostro de Esteban de alguna manera cambia de apariencia, y el Señor lo hace a propósito, porque lo están acusando de que Él está en contra de la ley de Moisés. Le están diciendo, lo acusan, Él está en contra de la ley de Moisés. Y el Señor les va a mostrar que no. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, parece que en el mismo momento dice que al fijar los ojos en él, es decir en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A mí me impactó esto, hermanos, porque ellos vieron cómo el rostro de Esteban comenzó a radiar la santidad de Dios y la gloria de Dios, y eso tuvo que llevarlos a ellos inmediatamente a comprender que eso mismo le pasó a Moisés. No hubo una persona que irradiara la gloria de Dios o que su aspecto fuera como el ángel. El único fue Moisés, y el segundo fue Esteban. Así que esto tenía que removerles a ellos de alguna manera. Vamos a mirar eso, cómo fue en Éxodo 34, 27 al 35. Déjenme que yo alcanzo a leer estas partes. Éxodo 34, 27. Dice que Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Dice que no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, note lo que pasó. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es impresionante esto. Realmente la gente no podía ver. Algo parecido le estaba pasando a Esteban. Ahora, ¿cómo lo describe aquí el apóstol Pablo? En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7. 2 de Corintios 3, 7. ¿Cómo lo describe? Dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Está hablando aquí del antiguo pacto, e inclusive está hablando aquí de la ley que fue entregada en el Sinaí. Lo llama ministerio de muerte. Ahora, ¿por qué ministerio de muerte? Porque nadie podía cumplirla y moría. Esa es la idea. Dice: tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Es decir, Moisés reflejó una gloria cuando entregó la ley, la cual había de perecer. Es decir, si cuando Moisés entregó
esa ley hubo gloria, de tal manera que el rostro de Moisés se reflejaba. Luego dice el versículo 8 y la pregunta, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y aquí está hablando ahora el Evangelio, o está hablando ahora del nuevo pacto. Al ser entregado, tiene mayor gloria. Y luego dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y habla del ministerio de condenación, ¿por qué? Porque la ley nadie la podía cumplir y por eso él activa la condenación. Y recuerden que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que es el ministerio de gloria. Si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, tuvo una gloria inferior, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hay más gloria en el ministerio de justificación. Ahora usted entiende por qué entonces, y cuando ellos están mirando a Esteban y ven su rostro como el de un ángel, inmediatamente, caramba, pero ¿qué pasó aquí? Porque allá le hemos leído que a Moisés le pasó lo mismo. Y eso les hizo pensar entonces, porque ellos lo están acusando precisamente y buscaron testigos falsos para decirle, él les va a cambiar la ley. ¿Pero cómo? El mismo Dios está probando que no es así, está diciendo que no es así, está probando a Esteban. Dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, es decir, en este caso otra vez, el nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, hablando del nuevo pacto. Entonces, ahí miramos a Esteban, está siendo acusado, está teniendo testigos, y eso es digno de muerte. Vamos a ver cómo responde ahora, qué va a hacer. Hasta ahí, él está en una gloria, digámoslo así, está resplandeciendo y él va a predicar. Yo me imagino cómo será un sermón de esa manera, cómo será, y ahora vamos a ver cómo él comienza precisamente a decir, yo no tengo nada en contra de la ley, es más, él va a venir a hablar acerca de la ley, que estás a favor de la ley, y aún así terminan asesinando, pero eso lo veremos entonces ya dentro de 8 días. Pero ¿qué vimos hoy, hermanos? Vimos la persecución contra el diácono Esteban, vimos 4 cosas, el carácter y la obra sobrenatural de Esteban. Dejamos claro que si una persona, para poder tener buen testimonio, necesita esas 5 características, que hace a una persona llena de carácter, llena del Espíritu Santo, llena de fe, llena de sabiduría, llena de gracia y llena de poder. Eso hace un buen carácter. Veamos número 2, la sabiduría superior de Esteban. Hermano, tú y yo podemos tener una sabiduría superior al impío, porque Dios nos ha dado esa gracia. Número 3, Esteban es llevado al concilio. ¿Quién le dijo a usted, hermano, que por hacer la voluntad de Dios a todo el mundo nos va a tratar bien? Es posible que aún muramos por eso. Y las acusaciones falsas contra Esteban. Por eso este evangelio que predican hoy día, hermanos, de que ya como que todo va a estar bien, pareciera que todo se nos pone a nuestro favor, no, al contrario, hermanos, por predicar la verdad vamos a tener acusaciones, y acusaciones falsas. Nos van a acusar de lo peor, hermano, por predicar la verdad, por defender la verdad. Y ahora, si Esteban no hubiera hablado, no le hubiera pasado esto, pero esto le sucedió por hablar, por predicar la palabra, por ser testigo del Señor Jesús, por cumplir su ministerio. Por eso hay mucha gente que prefiere quedarse callada y no hable. Traigo a colación lo que decía esta encuesta, que el 90% de los evangélicos no hablan la palabra de Dios precisamente porque tienen miedo, porque tienen temor. Primero, tal vez ni cristianos son, y lo otro porque tienen temor, porque tienen miedo de que se les venga el mundo encima. Pero nosotros, hermanos, fuimos llamados a predicar la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Amén. Oremos.